Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 7. El fuego fue donde todo comenzó para él, y ahora parecería que el fuego sería una vez más donde encontraría su fin. Las pupilas de Shirou se dilataron cuando grandes llamaradas pasaron sobre él antes de que cayera al suelo y rodara. Detrás de él, el sonido de la piedra ardiendo dio paso a brasas calientes que motearon el suelo con agujeros negros e impregnaron el aire con un humo acre. Origen sustancial del espíritu confirmado. La señal de transmisión de Chaldea resonó en sus oídos, casi confirmando la identidad de su agresor cuando plantó los pies en el suelo y se apresuró a saltar hacia atrás. Otro chorro de llamas quemó el lugar en el que se encontraba, seguido de puntas de lanza negras giratorias que pretendían clavarlo en su lugar. Enemigo sirviente. Se suponía que esto no iba a pasar. Romaní, ¿qué diablos va uno? ¿Dónde está Emilia? El sonido de una transmisión urgente de Romaní sonó en su oído seguido de una señal de transmisión de Olga, pero en ese momento estaba más que preocupado por responder. Las lanzas negras que le apuntaban producían torrentes de llamas rojas ardientes dondequiera que tocaban. No se atrevió a defenderse de ellos con sus espadas, ya que era más que probable que lo quemaran vivo como consecuencia. Trace. On. Patrones de circuitos mágicos estallaron sobre su cuerpo, creando caminos de color verde azulado que se remontaron hasta las sienes de su rostro. Si los cambios llamaron la atención de su oponente, ella no reaccionó en absoluto. En cambio, la mujer con armadura de rasgos pálidos, cabello y un rostro casi idéntico al de Saber Alter hizo caso omiso de cualquier cosa que él pudiera hacerle. Esto no fue producto del orgullo o la arrogancia, sino un mero despido. El refuerzo solo lo iba a llevar hasta cierto punto. El cuerpo humano tenía límites y ya estaba haciendo todo lo posible para evitar morir en contra de las capacidades de un sirviente. Probablemente lo vio como nada más que un insecto pasajero, pero incluso los insectos pueden ser peligrosos. Vio como los ojos del servante enemigo se abrieron cuando una ráfaga de espadas contrarrestó sus lanzas conjuradas mucho antes de que pudieran acercarse a él. Esta era la oportunidad que estaba esperando. Dando vueltas para evitar la aparición de llamas, su brazo derecho se levantó, brillando con una luz carmesí resplandeciente que ningún serván dejaría de reconocer. Los comandos Eals en su mano derecha comenzaron a brillar. Olga siempre había tenido razón sobre maestros y sirvientes. Los sirvientes luchaban contra los sirvientes, y era deber de un maestro actuar como apoyo de su sirviente. A través del poder de este sello, el tiempo y el espacio carecen de sentido hacia un mando absoluto. A través del vínculo que fluía desde su interior, su conexión con su servante estalló en respuesta. Por el poder otorgado en palabras, produzca un milagro que desafíe todas las leyes mundanas. Venir. Sable. Las palabras fueron entonadas dentro de él, invocando la magia del primer sello que comenzó a oscurecerse mientras desataba su luz, esperando la activación a través de la manifestación de un orden absoluto. Convertir el pensamiento en sentimiento y la convicción en fuerza era el requisito previo de todos los maestros. Porque cuando su voluntad es igual a la voluntad de su sirviente, el efecto del sello de comando se agrava. Saber Alter había hecho una promesa, un juramento en su honor de estar a su lado y protegerlo siempre, y a través de su conexión, podía sentir el peso de sus convicciones. Solo necesita gritar. Por el poder de este sello de comando. Su boca se abrió, sus ojos siguieron los movimientos del servante enemigo antes de abrirse cuando se dio cuenta de que ella ya no estaba en el lugar donde había estado una vez. Mierda. Venza. La señal se cortó rápidamente. Una espada había atravesado su brillante mano derecha directamente frente a él, seguida de una rodilla pesada en el estómago y un golpe contundente desde una bandera de metal. Por un momento, casi pudo escuchar la desesperación en la voz de Saber Alter cuando la orden había sido interrumpida momentos antes de completarse. Kansou formándose en su mano izquierda, apenas la levantó a tiempo para bloquear un contragolpe mientras el servante enemigo retiraba su espada de su mano derecha y lo golpeaba. El metal chocó contra el metal, produciendo una lluvia de chispas que fue rápidamente ahogada por los torrentes de fuego del infierno que brotaron de la espada de su oponente. Las llamas rápidamente lo lamieron. Su código místico proporcionado por Chaldea comenzó a arder, la piel de su carne comenzó a enrojecerse y marchitarse. Sus músculos gruñeron en protesta, los cortes y magulladuras de las venas reventadas se extendieron por su cuerpo. Miró directamente a los ojos de su adversario, y ni una sola vez ella pareció ofrecer palabras para explicar por qué estaba tratando de matarlo.
Todo lo que podía ver era una rabia y un dolor indescriptibles que estropeaban sus rasgos. Ahora que miraba más de cerca, en las solapas de su capa y armadura oscura había piezas quemadas de lo que parecían ser prendas monistas que usaban los sacerdotes. Otra mirada a los alrededores reveló que estaba en las ruinas de lo que una vez había sido una iglesia. Gruñendo mientras las llamas subían para envolverlo, deseó que un anillo de espadas se formara alrededor del enemigo y se hundiera. Mirando hacia arriba, el sirviente lo pateó en el esternón y lo envió dando tumbos mientras lo usaba como trampolín para esquivar su ataque. El dolor estalló en todo su cuerpo cuando finalmente se deslizó hasta detenerse después de estrellarse contra un pedazo de la pared de piedra de la iglesia y atravesarlo para aterrizar fuera de la estructura. Su lado izquierdo estaba gravemente quemado, su mano sosteniendo a Kansou casi completamente carbonizada y petrificada. Ya no podía sentirlo, ni mover los dedos para desatar su espada. Tosiendo sangre, miró hacia arriba para mirar la figura que se acercaba del Servante enemigo ahora rodeado por docenas de wyverns y un gran dragón que ahora notó que estaba esperando afuera. Bueno, joder. Resopló mientras estaba tumbado de espaldas. No era como si no tuviera opciones aquí, pero necesitaría tiempo para crear y usar un noble fantasma apropiado o llamar a Saber Alter en busca de ayuda, algo que el Servante enemigo no estaba dispuesto a darle tiempo para lograrlo. Obligó a reprimir un grito de dolor cuando un pie de tacón de repente pisoteó su pecho antes de que pudiera siquiera volver a ponerse de pie. La fuerza lo abandonaba rápidamente cuando el fuego comenzó a brotar del talón del sirviente, quemándolo vivo de manera efectiva. Fue la guerra del Grial Fuyuki de nuevo. Arturia le había advertido muchas veces que, por muy capaz que fuera, un Servant sería demasiado para él solo para manejarlo. Por eso confía en mí. Yo soy tu espada. Te protegeré. Fue solo en momentos como estos que pudo ver las similitudes entre el Arturia que conocía y el Saber Alter que prometió permanecer a su lado. Si moría aquí, ni siquiera podía imaginar cómo se sentiría Saber Alter. Debajo de su rostro severo, caprichos autoritarios y conducta egoísta, al final, ella seguía siendo Arturia. La misma mujer que, para rectificar los errores de su gobierno, quiso pedirle al Grial que sobreescribiera su propia leyenda y existencia de la historia humana. Con su mano derecha, agarró la bota del sirviente en un débil intento de empujarla fuera de él y evitar las llamas que lo asaron vivo. El sirviente enemigo tarareó ante su inútil resistencia. Ninguna espada que pudiera rastrear podría usarse más rápido de lo que el sirviente podría pisotear y hundir su pecho, matándolo efectivamente al instante. Aún así, se imaginó la expresión alegre de Saber Alter volviendo a una de devastación y arrepentimiento como se ve en Fuyuki, y encontró la motivación para resistir incluso cuando la servante enemiga chasqueó su lengua y aumentó la intensidad de sus llamas. Tenía que sobrevivir. Tenía que vivir. Si no solo por él, sino por su sirviente. La luz empezó a brillar. Débil al principio, el resplandor comenzó a acumularse hasta que fue imposible ignorarlo, los moretones y cortes en su cuerpo se desvanecieron bajo la influencia de una utopía distante. Avalón de la siempre distante utopía. Era la vaina de Arturia, y sabiendo que la tenía almacenada dentro de él, lo primero que hizo fue desviar su propia energía mágica hacia Avalón. Incluso cuando Arturia no estaba aquí, todavía estaba tratando de protegerlo. Con un brillo más puro y más santo que el que podría alcanzar cualquier llama, motas doradas se formaron abruptamente y se arremolinaron a su alrededor, congregándose sobre sus heridas y contrarrestando las llamas en un intento desesperado por curarlo. Donde las quemaduras oscurecían la carne y quemaban la piel, la luz brillaría y revertiría el proceso. Un grito ahogado entró en sus oídos, y cuando miró hacia arriba, algo había cambiado en la expresión del Servante enemigo. Sus ojos se habían ensanchado y se le había formado un estremecimiento en los labios. Fue como si la hubieran tomado con la guardia baja, el peso de su pie sobre su pecho desapareció en un instante mientras las motas doradas se arremolinaban a su alrededor. Algunos incluso se habían dirigido a la palma de su mano, donde brillaban e iluminaban su rostro. Esta luz era una reminiscencia que solo dos en esta era actual se habían encontrado una vez en el transcurso de la Guerra de los 100 años. No puede ser, escuchó hablar al Servante enemigo por primera vez desde que lo había atacado. Luchó por liberarse ante la inesperada oportunidad, sin embargo, pronto se desmayó por el agotamiento. Saber Alter no iba a estar feliz. Se despertó con el sonido de una rata corriendo por el suelo de piedra y el sonido de las cadenas atadas a sus muñecas y tobillos. Olía rancio como si una persona no se hubiera duchado durante varios días o semanas, pero esta era la última de las preocupaciones de Shirou.
Adormilado, abrió los ojos. ¿Estoy vivo? Hablaba más para sí mismo que para nadie. Avalon era un noble fantasma curativo de primer nivel, pero también tenía sus debilidades. No podía reparar el cerebro, y si el fuego hubiera continuado, seguramente lo habría envuelto por completo. Su ropa superior prácticamente había desaparecido, reducido a cenizas y dejando su pecho desnudo, a pesar de ser parte de un código místico. De hecho, respondió una voz a su pregunta retórica. Ante él había un conjunto de barras de hierro que formaban una celda en la que el servante enemigo estaba al otro lado, con cara de piedra y desdeñoso. La placa de metal en forma de tiara tintineó cuando ella inclinó la barbilla hacia arriba para mirarlo. Quedó atónito. «No me mataste», dijo tontamente. Su primera impresión de este sirviente enemigo fue la de un asesino sin corazón. Ella no había mostrado ningún remordimiento al tratar de matarlo, ni siquiera ahora, y tampoco parecía de los que tienen paciencia. Entonces, ¿por qué lo había perdonado en un momento en el que tenía la ventaja absoluta? No había forma de que se hiciera por lástima, preocupación o un cambio de opinión. Este servant le recordaba inquietantemente a Saber Alter, y si usaba a Saber Alter como base, entonces no había forma de que ella fuera de las que mostraran misericordia a un adversario. La frente del sirviente se frunció con irritación ante su respuesta. «Te quemé vivo y frito tus entrañas. Cualquiera más habría muerto. Sigue hablando sin control y me encargaré de que rectifique el error», amenazó antes de cruzar los brazos debajo de su amplio pecho, la diferencia más flagrante entre ella y Saber Alter. «De ahora en adelante, eres mi prisionero», dijo el sirviente con arrogancia. «Puede referirse a mí como Jeanne d'Arc. La verdadera», agregó en buena medida. Ella se rió oscuramente de amarga diversión un segundo después. El hecho de que ella diera su nombre verdadero sin dudarlo contradecía su confianza, pero al mismo tiempo, dejó a Shirou en silencio. La sirvienta enemiga era la doncella de Orleans, santa de Francia, quemada en la hoguera en la historia humana original. No importa cómo Shirou mirara a Jeanne, el santo descrito en la leyenda no podía ser visto, al igual que Saber Alter no podía compararse con el justo rey de Gran Bretaña original. Eran opuestos. Alters. Jeanne Alter. Esta no sería la primera vez que había visto ocurrir algo así. ¿Ennegrecimiento entonces? ¿Estaba presente el barro contaminado del Santo Grial aquí también en esta singularidad? No. No debería ser posible. Se le había explicado que, por lo general, no se suponía que el Santo Grial estuviera contaminado. Lo que sucedió en Fuyuki no fue una verdadera manifestación de un Santo Grial, un recipiente de una cantidad inconmensurable de energía mágica capaz de cambiar la historia misma, sino un producto de la casualidad. La puerta de la celda se abrió con un tintineo cuando Jeanne Alter entró para mirarlo cara a cara, con una inclinación cruel en los labios. ¿Asustado? Ella articuló mientras lo miraba de arriba a abajo, pero frunció el ceño cuando no se produjo un cambio en su expresión. Es cierto que tienes más coraje que Charles y Pierre Cauchon, pero al final, ambos terminaron reduciéndose a cenizas. Los nombres que Jeanne Alter acababa de enumerar pasaron por encima de su cabeza. Nunca le había gustado mucho la historia, y se había acordado que sería el papel de Romani llenar los espacios en blanco en una era de Rayshift. Aún así, el hecho de que no estuviera recibiendo ninguna transmisión probablemente significaba que el área estaba sellada mágicamente. «No serás tan afortunado si te quemo esta vez», Jeanne Alter lo miró a la cara, buscando signos de inquietud. Sin embargo, ella no lo encontró y frunció el ceño ante su falta de reacción. El hecho era que estaba demasiado ocupado, tratando de activar su hechicería para prestar demasiada atención a lo que dijo Jeanne Alter en comparación con prepararse para reaccionar a sus acciones. El problema era que su hechicería no se activaba. Los caminos estaban allí, y la sensación familiar también estaba presente, pero no importa cuánto lo intentara, no podía actualizar ningún misterio ni invocar sus sellos de comando. Volvió a mirar a Jeanne Alter y de repente se dio cuenta de que ella sonreía maliciosamente con desprecio. Gilles instaló esta mazmorra después de advertirme sobre algunos maestros de un lugar llamado Chaldea que intentaban enfrentarse a mí, lo empujó hacia atrás y luego lo agarró del brazo derecho. Por los comandos seals en tu mano, asumo que eres uno de estos últimos maestros de la humanidad. No se podía negar la declaración. De todos modos, no había forma de que Jeanne Alter creyera lo contrario. Sin embargo, tendrás que recordarme que debo agradecer al tonto que te presentaría justo enfrente de mí. Shirou sabía muy bien que Romani preferiría no encontrarse con Jeanne Alter cara a cara. Seguramente ya tendría las manos ocupadas tratando de apaciguar a Saber Alter por el error.
Si estás tratando de hacerme vender a un amigo, no va a funcionar, respondió rotundamente, para su disgusto. Parecía tener rencor por los íntegros. Qué noble, gruñó en voz baja. Todos hablan. Eso es lo que son. Hacen alarde de su rectitud y honor, pero en el fondo de todo son solo serpientes que mienten entre los dientes mientras otros sangran por usted. Ella se rió fanáticamente. El Papa piadoso, el rey digno cuyo reinado marcó el final de la Guerra de los 100 años. Una vez que cantaron alabanzas a la doncella pura de Orleans, la coronaron bruja y la quemaron en la hoguera en la próxima. El calor en su voz era tan real como la insoportable sensación de dolor y resignación que la inundaba. Sin embargo, la furia más grande que cualquier otra pronto reemplazó a todo lo demás. ¿No eres diferente? Ella le dirigió una sonrisa desilusionada, los bordes de su boca no llegaban a sus ojos antes de que los entrecerrara. Adelante, revela tu verdadero yo. Vende a tus camaradas y te garantizaré que ningún daño te ocurrirá, propuso mientras las brasas negras comenzaban a brotar de ella. El hecho de que no pudiera acceder a su hechicería o incluso sentir a Avalon dentro de él significaba que era poco probable que tuviera algún método para contrarrestar a Jeanne Alter si intentaba matarlo de nuevo. Sin embargo, si ella realmente pensaba que él era el tipo de hombre que valora su vida sobre la vida de sus amigos y compañeros, entonces se equivoca. No era el hombre que Jeanne Alter suponía. No, dijo sin pausa ni inflexión, mirando la forma en que Jeanne Alter cerraba la boca, pero se rió oscuramente un segundo después. ¿Crees que volvería a confiar en las palabras de un ser humano tan fácilmente? No había diversión en sus rasgos, su sonrisa se desvaneció en una celuda. En verdad, los más justos y virtuosos son simplemente los mejores actores, pero ya es suficiente. No hay forma de que un ser humano valore realmente la vida de otra persona sobre la suya propia. Quizás no he sido lo suficientemente persuasivo. Extremidades negras y dejarte lisiado antes de volver a proponer mi sugerencia. Seguramente no dirás que tu respuesta sería la misma. Una antorcha de llamas rojas se cernió sobre los guanteletes de la mano izquierda de Jeanne Alter, iluminando ambos rasgos. Ante esta amenaza, fue directo al meollo del asunto después de notar una anomalía. ¿Estás tratando de convencerme, o estás tratando de convencerte a ti mismo?, dijo abruptamente. En primer lugar, Jeanne Alter no parecía del tipo al que le importaba si tenía información sobre Olga y Ritsuka o no. Entonces, ¿cuál era su objetivo si no obtener algo de ello, demostrar un punto por satisfacción personal? Las llamas en la mano de Jeanne Alter se apagaron ante su inesperada respuesta, sus rasgos se desvanecieron en neutralidad. ¿Convencerme a mí mismo? Hizo una mueca, mordiéndose el labio inferior y moviendo su peso con inquietud. ¿De verdad crees que necesito tales garantías? ¿Que me importaría pensar que algunas de las vidas que he tomado pueden haber sido inocentes y dudar de mí mismo? Patético. La miró de lleno, y cuando lo hizo, no sintió ni rabia ni indignación, sino empatía después de una imagen de Saber Alter superpuesta sobre ella. Saber Alter era increíblemente difícil de leer y, naturalmente, también lo era Jeanne Alter. Sin embargo, su experiencia con uno le permitió percibir ciertas cosas sobre el otro. Entonces, ¿por qué te ves tan triste? Ella se puso rígida y sus pupilas se dilataron. Cállate. Era como si la temperatura hubiera bajado repentinamente en la habitación. Ella lo fulminó con la mirada, sus manos se cerraron en puños con tanta fuerza que el metal de sus guanteletes comenzó a chirriar. Ella le gruñó. Si hay un Dios, seguramente seré castigado. Había algo en la forma en que dijo esto mientras lo miraba que a él le pareció extraño. Puede que haya sido solo por un momento, pero había tanto anhelo como envidia en sus ojos amargos antes de empujarlo y salir de su celda. No sabes nada. El clic de la cerradura de su celda fue el único ruido que escuchó antes de que ella se volviera abruptamente y se fuera, el golpeteo de sus tacones contra el suelo resonando en la cámara del calabozo mientras su manto de piel ondeaba sobre sus hombros. Algo acerca de terminar esta conversación aquí se sintió mal, así que antes de que pudiera detenerse, su boca ya se había abierto. Pero sé lo suficiente. Puedo ver lo suficiente, la llamó por última vez antes de que se fuera. Se detuvo junto a la salida de la mazmorra, aparentemente a punto de refutarlo con vehemencia, pero él vio como sus hombros se hundían y ella simplemente cerraba la puerta detrás de ella. Lo que vio no fue la figura dominante de un tirano, un asesino o una bruja insidiosa, sino un individuo descuidado y abandonado que se ahogaba en el odio y la traición que la sociedad le arrojaba. Era casi un poco triste que pudiera matar y despreciar a otros sin remordimiento, pero aún albergar ciertas dudas.
No, era triste, y eso era todo lo que podía decirse a sí mismo como una sensación de ahogo brotó de su interior. ¿Qué era la justicia y qué era la rectitud para una mujer quemada en la hoguera por sus propias creencias piadosas y devotas? ¿Qué era la justicia si su furia podía justificarse? Algunos se convierten en monstruos por elección, pero otros por circunstancias. Dejó escapar un suspiro, se apartó del frente de la celda con barrotes de hierro y apoyó la espalda contra la pared del fondo. ¿Cuál fue la decisión correcta a tomar aquí? Por lo menos, ¿cuál fue la respuesta con menos remordimientos? Una cosa era segura, el ceño preocupado en el rostro de Jeanne cuando se había ido no le sentaba bien, y al final, ¿no es esta una razón más que suficiente? No era como si fuera a ir a ningún lado pronto, encerrado en una prisión encantada con un sirviente como guardián y sin forma de comunicarse con Chaldea. Se ocuparía de esta singularidad, pero lo haría a su manera. Por lo tanto, lo mismo de siempre. En realidad, nunca explicó por qué no terminó matándolo, y tal vez hubo algún significado allí. Fin del capítulo. Gracias por ver.